Muy buenas amigos, hoy os voy a hablar sobre lo que, según mi experiencia, es la mejor forma de aprender chino, mandarín, en China, que es a través de sus universidades. Sé que hay academias privadas que ofrecen cursos bastante flexibles, con cantidad de actividades, la posibilidad de hacer prácticas, pero si sois estudiantes y estáis dispuestos a pasar 6 meses o un año estudiando este idioma en China, yo creo que esta opción es sin duda la mejor para vosotros. Y os voy a explicar por qué. Las universidades chinas ofrecen la forma más fácil y fiable de obtener un visado de estudios chino, porque la mayoría de ellas, y también las mejores de ellas, son universidades públicas y tienen una relación más directa con los órganos del Estado. Además, prácticamente os van a llevar de la manita a la policía, al hospital y a completar todos los pasos necesarios para obtener el permiso de residencia. Las tasas de un curso anual intensivo en las universidades chinas suelen rondar los 2.000 euros, lo cual no es poco si además tenemos que realizar el pago de una sola vez. Pero siempre tenemos la opción de solicitar las becas del gobierno chino. Esto puede variar un poco en función de nuestra procedencia y de nuestro rendimiento, pero si obtenemos las becas más generosas, estaremos exentos de pagar las tasas, de pagar el dormitorio y además contaremos con unos 200 euros al mes para nuestros gastos, lo cual no está nada mal. La cuestión del alojamiento es fundamental a la hora de obtener el permiso de residencia y si la institución en la que estudiamos nos lo ofrece directamente, podremos ahorrarnos un montón de papeleo y trámites que tendríamos que completar por nuestra cuenta. Además, en los últimos años la situación ha cambiado mucho y la mayoría de los campus ofrece dormitorios con todo tipo de comodidades a un precio difícil de mejorar. A menos que, claro, busquemos y compartamos un piso con otros estudiantes, aunque esto ya es una opción más complicada. Los programas anuales intensivos suelen contar con unas 4 sesiones de 45 minutos al día y están divididos en varias asignaturas dedicadas al desarrollo de las principales habilidades. Los materiales que utilizan son de la mejor calidad y nos permiten prepararnos para los exámenes oficiales. Y los profesores tienen formación universitaria y algunos de ellos provienen de programas de formación del Instituto Confucio, que es la principal autoridad del país en la enseñanza del mandarín como segunda lengua. Las universidades chinas ofrecen el entorno ideal para aprender y practicar mandarín casi al margen de la región en la que nos encontremos, ya que sus estudiantes provienen de todas partes del país y utilizan el mandarín estándar para comunicarse entre ellos. Además, es tremendamente fácil encontrar estudiantes con los que realizar intercambios de idiomas, así que oportunidades para aprender y practicar no nos van a faltar. En principio, los programas anuales de las universidades chinas tienen como objetivo que los estudiantes adquieran un nivel equivalente a un HSK3 o a un HSK4, si es que nos esforzamos, claro, lo que a su vez equivaldría a un B1 o B2 en el marco europeo. Una vez completado este primer año de estudios, lo normal es que las universidades nos ofrezcan diferentes recorridos académicos. Uno de ellos consistiría en seguir estudiando mandarín otros 3 años hasta completar un grado que certifique nuestro dominio en dicha lengua. Otro recorrido consistiría en estudiar un grado, un máster o un doctorado, según nuestro nivel de estudios, en mandarín, en la misma universidad y en mandarín. Sé que esto puede sonar aterrador para muchos, ¿no? Es decir, he estudiado solo un año de mandarín y ahora voy a dar el paso a estudiar un grado, un máster o un doctorado en chino. Bueno, lo cierto es que cantidad de estudiantes de países vecinos y de países en desarrollo lo están haciendo ya. Y cuando les preguntas, lo que te dicen es que tanto los estudiantes como los profesores les ayudan un montón y al final acaban superando sus programas sin problemas. Y, por supuesto, también acaban obteniendo mejores oportunidades profesionales. Las universidades chinas están conectadas al tejido empresarial de la ciudad o la provincia en la que nos encontremos y aunque no hallemos un programa de prácticas como tal, no nos va a costar entrar en contacto con empresas que busquen empleados extranjeros. Normalmente para nosotros la salida más fácil consiste en las academias de idiomas, enseñando inglés o español, que está cada vez más de moda, aunque hay que recordar que está prohibido trabajar con un visado de estudios. Para esto haría falta un permiso especial o hacerlo a través de prácticas o otro sistema. Sin embargo, el contacto con estas empresas
puede resultar vital para nosotros si nuestro plan consiste en volver a China para labrar un futuro profesional. Si te decides por esta opción, el proceso de admisión es muy sencillo. Lo más que te van a pedir es un certificado de secundaria y una pequeña tasa para la matrícula. Si sabes a qué universidad ir, lo mejor es que contactes directamente con ella. Pero si estás un poco confundido, no sabes muy bien a dónde ir, quieres que te aconsejen, yo te recomiendo que te pongas en contacto con una de las agencias que median entre los estudiantes y las universidades. Hay muchas, por ejemplo, QCAS, SICAS, AT0086, etc. Ellos te van a, es posible que te cobren un poco más, pero como digo, te van a dar más información, te van a aconsejar y, igual que las universidades, te informarán sobre todos los pasos a dar para obtener el visado de estudiante. Bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que este vídeo os haya servido y si queréis que os ayude o os aconseje con otros temas similares, no olvidéis darme un me gusta y suscribiros al canal. Muy buena suerte y hasta la próxima.